Satnam, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y como siempre que hay un evento en el cielo, acá estoy para dejarles una meditación, un evento lunar, pero que en este caso también es solar porque tenemos la luna nueva en el signo de Géminis con eclipse solar, eclipse anular, porque se va a ver un anillo alrededor y la luna, que va a estar en el medio entre la Tierra y el Sol, va a proyectar su sombra y va a quedar con forma de anillo. Pero bueno, en el hemisferio sur no lo vamos a ver así. Es un eclipse esta vez. Nos tocó la luna, el eclipse de luna llena pasado al hemisferio sur, así que bueno, ahora le toca al hemisferio norte. Lo cual indica que, bueno, que las personas que vivan en el hemisferio norte se van a ver más afectadas. Pero bueno, como siempre sabemos, todo tiene que ver con nuestra carta natal. Así que si no conoces tu carta natal, te recomiendo hacerte una lectura porque están pasando muchas cosas muy importantes. Este eclipse marca un antes y un después. Es súper importante y sobre todo en este proceso planetario que estamos viviendo desde el desencadenamiento de la pandemia. Entonces es muy importante nuestro trabajo interior para ir con los tiempos, para ir alineándonos con las nuevas energías que se están abriendo en el planeta. Y si no, tenemos problemas. Entonces, para ayudarnos a alinearnos con estas nuevas energías, es que les voy a dejar esta meditación y les voy a comentar antes de hacerla, antes de guiarles en esta meditación, que está muy linda, de qué se trata, con qué energías vamos a estar trabajando. Como saben, yo estoy trabajando con la astrología femenina o feminista, como prefieran, y como más les guste. Y vamos a ver cuáles son las diosas que se están poniendo de manifiesto con este eclipse. Es una luna negra, por lo tanto, es la que se está poniendo de manifiesto es la energía de Hécate. Esta es una carta del tarot mítico de Liz Green y Juliet Sharman Burke, es la nueva versión. Entonces ahí ven, Hécate con el cancerbero, ¿no? Y sus tres caras, que miran el pasado, el presente y el futuro. Yo la tengo ahí en el altar. Hécate es una luna negra. Y Géminis, la diosa de Géminis, es Iris, que es la diosa del arco iris. Acá vemos en el mismo tarot la imagen de esta diosa, que es una mensajera. Digamos que tomamos a Iris en lugar de Mercurio porque Mercurio es muy tramposo, Mercurio tiene, digamos, tiene sus energías así un poco traviesas, digamos. En cambio, Iris es una diosa mucho más tranquila, digamos. Cumple la misma función, pero lo hace desde un punto de vista más devocional, ¿no? Ella era principalmente mensajera de Hera, y quedan, digamos, en la literatura patriarcal, estas dos diosas siempre quedan bastante mal paradas, pero en realidad la historia es diferente. Y Iris es parecida al arquetipo de Hestia, entonces también es válida para ser regente de Virgo, ¿no? Igual que Mercurio. Así que estas son las dos diosas con las que vamos a trabajar. Todos los eclipses son momentos de muerte y renacimiento. Hay algo que muere para que algo nuevo pueda volver a empezar. El eclipse se hace con el Sol en Géminis. La energía de Géminis es una energía de pensamiento, de ideas, es una energía de comunicación, de estudio. Y el opuesto, digamos, el signo opuesto, donde también va a repercutir el eclipse, es Sagitario.
que una de las regentes es Hécate, de Sagitario. Ya en algún momento ya van a tener más noticias de Hécate, que rige un montón rige casi todos los signos, porque representa las divinidades primigenias, que en realidad eran una y todas, antes de que el patriarcado las pasara por un tamiz y las separara en roles, ¿no? En aspectos y en atributos. Entonces, ¿qué significa esto? El opuesto a donde se va a hacer el eclipse es en Sagitario, y Sagitario tiene que ver con la maestría espiritual. Pero ¿qué sucede? También Júpiter, el regente tradicional, digamos, de Sagitario, es un poco fanático y, y está más como apegado a las tradiciones como, como estructuradas, como más desde lo mental, es como una espiritualidad más humana. En cambio, Hécate es mucho más antigua, es mucho más primal, es mucho más salvaje, si se quiere. Es más neptuniana, podemos decir de alguna manera, porque es la oscuridad, y es escorpiana, digamos, Hécate es todo, Hécate es la vida y es la muerte, es todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este eclipse? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar el dejar ir, el soltar las creencias que son limitantes y que son obsoletas, que ya no nos sirven, que son esquemáticas, que son estructuradas. Es como la vieja religiosidad patriarcal, dejar ir el fanatismo dogmático. Y también Júpiter tiene que ver con lo político, entonces también dejar ir los fanatismos políticos, que en este momento están a la orden del día. Es como que la razón, el sentido común, se ha perdido por causa de los fanatismos, porque ustedes vieron, en todo el mundo hay grietas, y grietas que son cada vez más profundas. ¿Y qué significa una grieta? Falta de sentido común, falta de razonamiento. Yo pienso de esta manera y no me vas a convencer, porque vos sos mi enemigo, entonces, porque no pensás lo mismo que pienso yo. Entonces, eso es fanatismo, eso no tiene sentido común, no tiene lógica, no tiene una fundamentación. Entonces necesitamos recuperar un tipo de razonamiento que esté alineado con nuestro yo superior. Es un tipo de análisis, es un tipo de razonamiento, es un estilo de procesar las ideas desde un lugar más sensato. Y la sensatez tiene que ver, de alguna manera, también con la humildad y con el despertar a la conciencia de que no sabemos todo, de que nadie es dueño ni dueña de la verdad, que hay verdades últimas, que muchas veces estamos en un camino y pensamos que conocemos todo y no conocemos nada. Lo que sabemos y lo que hemos aprendido, por lo general está mal. La mayoría de las cosas que nos han enseñado están al revés de lo que son. Entonces, nos aferramos y damos la vida por ideales que son totalmente absurdos, que no tienen sentido, que eh, no tienen una congruencia con la realidad. Entonces, para crecer, que es lo que nos está pidiendo todo este baile que hay en el cielo, nos está pidiendo crecer, madurar, aprender a pensar bien, digamos, a pensar con sentido común, con razonamiento. Además, sentido común es el sentido común a todos, ¿no? Es el sentido que nos da coherencia, que nos permite pensar antes de hablar. Géminis también tiene que ver con esto, tiene que ver con la comunicación, cómo expresamos nuestras ideas. Además, cuáles son nuestras ideas y, y por qué yo me identifico tanto con ellas. Si son solamente ideas y las ideas todo el tiempo
se están transformando, porque si crecemos necesitamos cambiar. Si no cambiamos a lo largo del tiempo y estamos siempre en el mismo lugar, entonces estamos en un estado de estancamiento. Y estas energías nos piden avanzar, dejar ir todo lo que es dogmático, todo lo que es fanático y en definitiva todo lo que nos separa de los demás. Porque en realidad hay una frase que ya está demasiado repetida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente prefiere tener razón antes que ser feliz. No sé por qué, se sigue, es una frase que se repite, la repite todo el mundo, como muchas otras frases que se repiten como loro y no sé, sin detenerse a pensar realmente lo que eso significa y si yo lo practico, así como lo predico. Entonces, vamos a trabajar con estas energías, vamos a observar en nuestro interior cuáles son esas creencias que no tienen sentido, que no tienen lógica. Me voy a cuestionar a mí misma todas mis creencias, incluso las que me sostienen. Y me voy a cuestionar y darme cuenta que todo es relativo y que en realidad lo único que podemos hacer en esta vida es ser felices, aprender, madurar, crecer, tratar de ser mejores, no pensar que somos ya mejores que nadie, tratar de ser mejores que la versión que somos ahora. En el Munaiki, en una de las iniciaciones de Munaiki, nos iniciamos en el ser que vamos a ser dentro de 10.000 años. Imagínense lo que vamos a hacer dentro de 10.000 años. Para llegar a eso, vamos a necesitar dejar ir muchas veces muchos pseudo conocimientos y pseudas verdades que nos limitan. Así que bueno, para esto vamos a trabajar con las energías de Hécate y con las energías de la diosa Iris. Acá yo tengo armado el altar que vos podés tratar de imitarlo, donde está cada cosa, tiene un sentido. Y si querés tener como más datos acerca del altar y querés tener por escrito la meditación, yo te voy a dejar en los comentarios del video un link hacia un artículo que está en Clarín entre mujeres con este ritual que les estoy compartiendo ahora. No es exactamente igual porque yo nunca hago dos cosas de la misma manera. Siempre estoy agregando, quitando, transformando cosas. Así que es como otra versión que si quieren la pueden tener por escrito. Entonces, bueno, no hablo más y vamos a ponernos manos a la obra, manos a la obra y mente a la meditación. Entonces te vas a sentar en una postura cómoda y vas a tratar de que todo el peso de tu cuerpo esté apoyado sobre los isquiones. Entonces, acomódate bien hasta que sientas que está todo el peso allí. Y vas a cerrar los ojos y vas a empezar a respirar por la nariz, inhalando y exhalando solamente por nariz, de un modo lento, largo y profundo. Al inhalar, vas a llevar el punto del ombligo hacia adelante y hacia arriba y esto hará que tu pecho suba y vas a girar los hombros hacia atrás para que tu espalda quede en la posición correcta. Y cuando exhales, cuando saques el aire, vas a llevar el mentón hacia atrás, estirando las cervicales y volvés a inhalar. Al inhalar, nuevamente vas a alinear los omóplatos con el sacro. Y exhalas y soltás todo el peso del cuerpo, te relajás, pero sin desarmar la postura. Sintiendo en todo tu cuerpo esta postura yógica que hace que todos tus órganos funcionen mejor.
que tus huesos estén en la posición en la que tienen que estar. Y te vas a centrar en el punto de luz, en el centro de tu corazón. Y en este punto podés hacer el centramiento que está en uno de mis videos. Te lo voy a dejar aquí en un link por si querés hacerlo. Pero si no, vamos a hacer la parte final de ese centramiento, donde tomamos conciencia que desde el punto de luz que brilla en el centro de nuestro corazón hacia el punto de luz o el núcleo de luz del corazón de la Madre Tierra, hay un hilo dorado que nos une, que nos enraiza en la tierra, en el corazón de la Madre Tierra, y cuando inhales, vas a traer las energías del corazón de la Madre Tierra hacia tu cuerpo físico, entrando por tus pies y por tus piernas, entrando por tu chakra raíz. Y cuando esto sucede, sientes en tu peso, en tu cuerpo, el peso que es la fuerza de gravedad con la cual la Madre Tierra te sostiene. Continúas inhalando y trayendo las energías del corazón de la Madre Tierra a través de tus chakras inferiores hasta llegar al corazón. Y desde tu corazón vas a irradiar todo tu alrededor las energías del corazón de la Madre Tierra, expandiéndose desde tu corazón hacia todo tu cuerpo físico y hacia todo tu campo energético. Inhalando y exhalando, vas a ir nutriendo tu campo energético con las energías del corazón de la Madre Tierra, irradiándose desde tu corazón. Y desde el punto de luz en el centro de tu corazón y el punto o el núcleo de luz en el corazón de la estrella madre, hay un hilo de luz, es el mismo hilo de luz que nace en el corazón de la Madre Tierra, pasa por tu corazón, enhebrándose en cada uno de tus chakras y uniéndote y conectándote con el corazón de la estrella madre. Y cada vez que inhales y exhales, vas a traer desde el corazón de la estrella madre sus energías hacia tu cuerpo físico y tu cuerpo de luz, esta energía que ingresa por el chakra corona, expandiendo todo a tu alrededor, estas energías de protección, de iluminación. Y esta energía va bajando por cada uno de tus chakras superiores hasta llegar al corazón, donde se une con las energías del corazón de la Madre Tierra, como si danzaran en espiral, mientras se mezclan las energías doradas del corazón de la Tierra, las energías plateadas del corazón de la estrella, irradiando hacia todo tu alrededor, todo tu espacio sagrado y más allá, hacia todo el planeta. Y desde este lugar de profundo enraizamiento y centramiento, vas a imaginar que estás observando el eclipse en un lugar en la naturaleza, que puede ser la cima de una colina, la cima de Thor en Glastonbury, o puede ser en una playa,
las playas de Saint-Maurice-de-la-Mer en el sur de Francia, o desde donde prefieras, tu lugar en el mundo. Y estás observando la luna que está comenzando a interponerse frente al sol, la madre luna y la madre sol en conjunción para enviarte energías de transformación en tu camino sagrado. Y observas la luna que va avanzando hasta quedar en el centro del sol y todo se oscurece. Y en esa oscuridad miras hacia adentro, hacia tu propio interior, y con la luz de tu alma vas a buscar aquellos aspectos de tus pensamientos, de tu forma de ser, de tus emociones, que te mantienen apegado al pasado, a una conducta que no te favorece, a comportamientos de reacción, a vivir con la herida abierta, a merced de tu niña o de tu niño herido. Tú eres una persona adulta ahora y estás en este camino del alma para crecer, para sanar, para resolver los errores del pasado. De modo que aprovecha este tiempo de oscuridad, porque lo que puedes ver en la oscuridad no se puede ver en la luz. Obsérvate a ti misma o a ti mismo en tus momentos de tristeza y de dolor más grande. Y deja ir ese dolor. Puedes llorar, gritar, golpear un almohadón, un cojín, tocar tu tambor. Permite que Hécate esté contigo y te ayude a ver esos aspectos de tu sombra que te traicionan, que sabotean tus mejores logros. Y suéltalos, déjalos ir, respira. Deja ir, suelta. Inhala una vez más. Deja ir ese dolor. Deja ir. Ahora vuelves a inhalar y vas a observar en tu interior los aspectos en los que te encuentras rígida o rígido. Esto puede ser más fácil de imaginar porque a lo mejor tienes contracturas, a lo mejor tienes rigidez en alguna articulación y esto significa que tu mente se ha vuelto rígida y no te diste cuenta. Entonces el cuerpo te lo está mostrando. Así que permite entrar en esos lugares de rigidez para que puedas ver a qué patrón de pensamiento, a qué patrón de creencia pertenece esa falta de flexibilidad.
Seguro es un miedo. Entonces ahora, con la ayuda de Hécate, que ahora está apoyando sus hombros en tu espalda, reconfortándote cada vez que inhales, vas a tomar su energía y cuando exhales vas a soltar toda esa oscuridad y vas a permitir que la luna negra absorba esas energías que estás soltando para que luego puedan ser transmutadas. Y continúa haciendo esto mientras la luna sigue su paso. Y ahora la Madre Sol está volviendo a brillar cada vez más y te ilumina. Y va iluminando todos esos aspectos de tu ser en donde quedaron huecos, vacíos por lo que acabas de dejar ir. Y desde el disco solar vas a ver a la diosa Iris que desde su corazón te envía un arco iris. Es ella ahora quien está entre el sol y tú, y ella es como un cristal, un prisma a través del cual la luz se convierte en un arco iris que es la suma de todos los colores para crear la luz. De modo que permite que esos colores ingresen por tu corazón e iluminen y llenen de color esas partes dentro de ti que estaban a oscuras. Inhala, recibe toda esa energía, siente cómo tu vida se ilumina. Siente la diferencia en estar en la oscuridad abrazada a una estructura, a un esquema, y esta libertad que te da el arco iris, que te permite volar hacia el infinito sin ningún temor, sabiendo que donde estás y donde quieras ir es el templo de la Madre. Es un lugar seguro y ella siempre te protege y te cuida. Y toma una inhalación profunda y lleva las manos al corazón para sellar estas energías de arco iris en todo tu ser. Y disfruta esa energía. Y vuelve a inhalar y al exhalar relaja las manos y permite que todas estas visiones y estas imágenes desaparezcan, pero sin perder este estado de plenitud y de felicidad interior, con esta conciencia de tener el arco iris en todo tu ser. Y la próxima vez que inhales, vas a mover suavemente los dedos de las manos, los dedos de los pies. Puedes girar los hombros, hacer un giro de cuello con la cabeza hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo muy suavemente. Exhala abajo, inhala muy despacito mientras vas levantando la cabeza y cuando estés lista o listo, abres los ojos. Espero que te haya gustado esta meditación. Si es así, regálame un like. Va a ser una obra de bien que hagas en agradecimiento y en retribución a este regalo.
Y si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete. Cuando te suscribas, hace clic en la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subo un nuevo video y compartilo con las personas que sientas que lo van a valorar, que lo necesitan. Lo puedes compartir con tu círculo de amigas, con tu círculo de mujeres, con tu círculo de varones, con tu círculo mixto, eh, con quienes quieras. La energía de la diosa es para compartir. Te mando un beso grande y feliz eclipse. Que todo tu ser se ilumine y se vuelva íntegro a través de integrar justamente también los lados oscuros de tu ser, para llenarlos de luz y que llenen de luz tu vida. Namaste.